El día comenzó con el cielo nublado, sin prometer nada más que silencio y rutina. Camila se despertó antes del amanecer, como de costumbre, y caminó despacio hasta el arroyo para buscar agua. La niebla aún danzaba entre las piedras, y el sonido del agua corriendo era el único que la acompañaba. El campamento estaba tranquilo. Los demás aún dormían, pero ya sentía el peso extraño de ese día en el pecho, como si algo estuviera por suceder. No era miedo, ni exactamente ansiedad. Era una sensación antigua, familiar, como la de quien ha perdido mucho y aprende a presentir cuando algo va a moverse. Al regresar a la cabaña, pasó junto a Nahuel, que afilaba su cuchillo junto al fuego. Él apenas levantó la mirada y asintió con un gesto corto. Ella le devolvió la mirada discretamente y entró. Era el mismo intercambio silencioso de siempre, pero ese día, por primera vez, eso le pareció insuficiente. En el pequeño estante de madera que ella misma había hecho con tablas reutilizadas, Camila buscaba hilo y aguja cuando vio el paño bordado con el nombre de su madre. Era uno de los pocos objetos que había traído del pueblo, y estaba olvidado allí desde hacía semanas. Al tomarlo, sintió algo más duro debajo del tejido. Un cuaderno de tapa gastada, con páginas amarillentas y olor a tiempo. Su corazón se aceleró sin explicación, y las manos le temblaban levemente al abrir la primera página. Era la letra de su madre. No había duda. Las palabras comenzaron a bailar ante sus ojos. Fechas, frases partidas, recuerdos escritos con una ternura que Camila nunca conoció directamente. Se sentó en el suelo de tierra, con el diario en el regazo, y comenzó a leer. La primera mención a Atsin apareció ya en la tercera página, entre descripciones de noches estrelladas y encuentros secretos. Camila se detuvo. Quedó inmóvil. Por un instante, el mundo pareció congelarse. Siguió leyendo, ahora con una urgencia que mezclaba miedo y esperanza. Las palabras de su madre dibujaban una historia que nadie jamás le había contado. El amor por Atsin, un guerrero apache de ojos tristes y manos firmes, que la acogió cuando se perdió en el bosque durante una tormenta. La madre hablaba de él con una pasión contenida, pero real. Describía cómo él escuchaba en silencio, cómo tocaba su piel con respeto, cómo decía su nombre como si fuera sagrado. Camila leyó, sin parpadear, sobre noches escondidas, promesas susurradas y un embarazo inesperado. Una frase, escrita casi como un desahogo, la golpeó con fuerza. Camila es lo más puro que tengo. Ella es de él. No lloró. No en ese instante. Solo cerró el diario con cuidado, se levantó lentamente y salió de la cabaña, llevándolo consigo, como si sostuviera una herida abierta. El sol empezaba a aparecer entre las montañas cuando Camila se detuvo frente a la fogata donde Nahuel aún permanecía, ahora observando el horizonte. Ella se quedó allí unos segundos, quieta, hasta que él notó su presencia y la miró con calma. «Necesito hablar contigo», dijo. Ella en voz baja. Él asintió, como siempre hacía cuando notaba que algo era importante. Camila se sentó a su lado, con el diario sobre las piernas. El humo subía despacio, y el calor de la brasa parecía no alcanzar su cuerpo, que ahora temblaba desde dentro. Contó todo, palabra por palabra, con pausas y vacilaciones. Mostró el cuaderno, leyó fragmentos en voz alta, explicó lo que sabía, lo que sentía, y terminó preguntando, con miedo de escuchar la respuesta. «¿Tú crees que podría ser tú?» «Hermana». El silencio de él fue largo, pero sereno. «No es posible. Atsin no era de mi clan. No compartimos sangre». Camila cerró los ojos por unos segundos. No por alivio inmediato, sino por un dolor que empezaba, al fin, a salir. Después de esa conversación, Camila no volvió de inmediato a su cabaña. Caminó sin rumbo entre las tiendas del poblado, sintiendo sus pies hundirse levemente en la tierra aún húmeda de la noche anterior. El diario seguía junto a su pecho, envuelto en el mismo paño, bordado con el nombre de su madre. Niños corrían a su alrededor. Algunos le sonrieron, y uno más atrevido le tomó la mano rápidamente antes de seguir. Ese toque breve la hizo detenerse. ¿Por qué eso la emocionaba tanto? Tal vez porque, durante toda su infancia, nadie la había tocado con cariño espontáneo. No era algo que se pedía, era algo que simplemente ocurría, ¿o no?
Se sentó cerca del campo de cultivo, donde las mujeres mayores cosían y conversaban en voz baja. La invitaron con un gesto, como siempre hacían, y esta vez, Camila aceptó. Se quedó allí, entre ellas, sintiendo por primera vez que tal vez ya no tenía que demostrar nada a nadie. Al mediodía, el sol ya ardía con fuerza, y el campamento se llenaba de movimiento. Nahuel se acercó discretamente, trayendo algo envuelto en piel de ciervo. Se sentó junto a Camila, que descansaba a la sombra de un pino. Sin decir nada, le entregó el paquete. Ella lo abrió despacio y encontró allí un collar sencillo, hecho de conchas, semillas y una pequeña piedra azul en el centro. Era claramente artesanal, hecho con tiempo y cuidado. «Es para ti», dijo él, sin alterar el tono de voz. Camila no respondió de inmediato. Se quedó mirando el collar unos segundos, luego a él. «¿Por qué?», preguntó. Nahuel dudó, pero respondió con sinceridad. «Porque llegaste aquí sin elegir, y aún así, te quedaste. Y ahora, parece que perteneces». Esas palabras, dichas con tanta sencillez, rompieron algo dentro de ella, y al mismo tiempo, comenzaron a construir algo nuevo. Camila sostuvo el collar en sus manos por un buen tiempo antes de ponérselo. No era vanidad, era miedo de aceptar el gesto, de creer que aquello realmente era para ella. Durante tantos años, aprendió a no esperar nada. Cuando finalmente pasó el cordón por su cuello, sintió un calor extraño en el pecho. No era el sol. Era como si la piel reconociera ese regalo como un símbolo de algo mayor. Nahuel no dijo nada más. Simplemente se levantó y volvió a sus tareas. Camila permaneció sentada, mirando el collar, luego al cielo. Pensó en su madre, en el silencio que debió cargar, en el coraje de amar a un hombre apache en secreto, y en cuanto todo eso, que antes parecía un error, ahora parecía un comienzo. Por primera vez, no sintió vergüenza de su propia historia. Más tarde, mientras ayudaba a preparar la papilla para los niños, una de las ancianas, Yana, se acercó a ella con un paño rojo en las manos. «Hoy es día de viento cálido», dijo, entregándole la tela. Camila se extrañó con el comentario, pero aceptó el obsequio. Yana la miró profundamente a los ojos y añadió, «Es el día en que las cosas cambian de lugar». Sin comprender del todo, pero conmovida por esas palabras, Camila se ató el paño al cabello, como había visto hacer a las otras mujeres. Parecía un gesto pequeño, pero cargaba un peso simbólico. Ya no era más la muchacha entregada a los apaches. Aquella aldea ahora tenía su color, y ella el de la aldea. Fue entonces cuando notó que varias miradas la seguían con naturalidad, sin desconfianza, sin juicio. La estaban viendo, quizás por primera vez, como alguien que ya no necesitaba esconderse dentro de su propio cuerpo. Esa tarde, Camila decidió visitar el rincón más antiguo de la aldea, donde se encontraban las piedras pintadas por los antepasados. Era un lugar de silencio y memoria, al que pocos iban sin un motivo. Llevó consigo el diario de su madre, envuelto en el paño rojo ahora desatado de su cabello. Se sentó frente a las figuras dibujadas en las piedras, manos, animales, espirales, y allí abrió de nuevo el cuaderno. Comenzó a leer en voz baja, no para alguien, sino para sí misma, como si quisiera grabar cada palabra en la piel. Leyó el fragmento donde su madre describía el miedo de revelar la verdad, la culpa por dejar que su hija creciera con un hombre que no la quería, y el deseo secreto de que, algún día, Camila supiera quién era realmente. Ella detuvo la lectura y apoyó la frente en la piedra caliente. Las lágrimas vinieron, silenciosas, por primera vez en el día. No eran lágrimas de desesperación, ni de lamento. Eran como un río represado durante años, que finalmente encontraba por dónde correr. Camila no lloraba solo por ella. Lloraba por su madre, por Atzin, por todas las partes de su historia que habían sido enterradas para proteger a otros. Cuando se levantó, se sintió más liviana. Caminó despacio de regreso a la aldea, y, en el camino, se cruzó con Nayeli, la hija de una de las mujeres que siempre la había tratado con cariño. Nayeli la observó, reparó en el collar y en el diario en sus manos. «Te ves diferente», dijo la niña, sin malicia. Camila sonrió, por primera vez en el día, y respondió simplemente, «Tal vez esté empezando a ser quien soy». No lo dijo como una revelación. Fue solo una constatación, simple y honesta,
como todo lo que empezaba a brotar dentro de ella. Al final de la tarde, el cielo comenzó a cambiar de color. Un tono anaranjado teñía las copas de los árboles, y la aldea se preparaba para el momento de compartir la comida. Camila ayudaba a distribuir los cuencos de cerámica entre los niños y los ancianos, pero sus pensamientos aún giraban en torno a lo que había leído, sentido y comprendido ese día. Cuando todo fue servido, se sentó un poco alejada del centro, en uno de los troncos de madera usados como banco. Observaba el movimiento con ojos atentos, como quien ve el mundo por primera vez sin los lentes del dolor. Nahuel la vio allí, y se acercó. Esta vez sin dudar. Se sentó a su lado, en silencio. «Estás callada», comentó, más como una constatación que como una pregunta. Camila lo miró, no con duda, sino con claridad. «Hoy todo cambió», dijo, «pero no por fuera, aquí dentro». Él no pidió explicaciones. Simplemente le ofreció un pedazo de pan de maíz, como un gesto de compartir que no necesitaba palabras. Camila lo aceptó, comió en silencio, luego miró a su alrededor, los rostros que ahora le parecían familiares, las voces que ya no sonaban extrañas, el suelo que sentía firme bajo sus pies. Un pensamiento surgió, nítido. «No quiero irme». Era la primera vez que se daba cuenta de ello con convicción. No era solo una huida del pasado, era una elección. Quiso decirle eso a Nahuel, pero no supo cómo. Él, tal vez percibiéndolo, simplemente dijo: «Has encontrado tu lugar». Ella asintió despacio, y por primera vez no dudó de eso. Al caer la noche, se formó una reunión improvisada alrededor del fuego principal. Era costumbre, en las noches, más tranquilas, que los ancianos contaran historias antiguas a los más jóvenes. Pero esa noche ocurrió algo diferente. Yana, la mayor entre ellos, se levantó con dificultad y señaló a Camila. «Hoy no seremos nosotros quienes contemos», dijo con voz firme. «Hoy ella tiene algo que traer». Camila se congeló por un instante. Todos la miraron, algunos curiosos, otros en respetuoso silencio. No había exigencia, solo espacio. Nahuel la miró y asintió como diciendo: «Es seguro». Camila se puso de pie, sosteniendo el diario de su madre con ambas manos. Sentía el corazón latiendo fuerte, pero no retrocedió. Caminó hasta el fuego, y allí se sentó, frente a todos, con el rostro iluminado por las llamas. No sabía por dónde empezar. No era una narradora de historias. Nunca lo había sido, pero el diario estaba allí, y las palabras de su madre parecían latir dentro de ella, pidiendo ser dichas. Entonces, con voz firme, comenzó a leer. No todo, solo fragmentos, partes que revelaban la verdad sobre quién era Atsin, el amor entre él y su madre, el miedo que los envolvía, y la hija que nació de esa unión. A medida que leía, los rostros alrededor del fuego cambiaban. No había sorpresa, había empatía. Algunas mujeres bajaron la mirada, conmovidas. Uno de los ancianos asentía levemente, como quien reconoce algo antiguo y profundo. Cuando terminó, Camila levantó la mirada y dijo: «Hoy descubrí de dónde vengo, y ahora sé que ya no tengo que huir de eso». La fogata crepitó, y el silencio, que siguió, estuvo lleno de significado. Tras la lectura, nadie aplaudió, nadie interrumpió. Era como si todos comprendieran que el momento necesitaba permanecer entero, intacto. Camila cerró el diario con cuidado y lo mantuvo junto al pecho por unos segundos. Yana se acercó lentamente, con su andar encorvado, y colocó las manos sobre los hombros de Camila. «Itzel», dijo, mirándola profundamente a los ojos, «es el nombre que ahora llevas, luz sobre la roca, porque iluminaste lo que estaba escondido y te mantuviste firme». Camila no respondió, pero sintió que el nombre se posaba sobre ella como un manto. Era un nombre elegido, no impuesto, un nombre que venía de la tierra, de las historias, de la sangre y del afecto. Miró a Nahuel, que seguía en silencio, pero con una leve sonrisa en el rostro. Aquello ya no era una travesía, era llegada. Esa noche, al regresar a la cabaña, Camila, ahora Itzel, dejó el diario de su madre en una pequeña caja de madera, hecha por ella misma meses atrás y hasta entonces vacía. Encendió la vela de cebo, observó las sombras en las paredes y se acostó sobre la estera de fibras secas. No podía dormir, no por insomnio, sino por estar despierta por dentro.
Revivía todo el día, gesto por gesto, palabra por palabra. Por primera vez, no sentía rabia hacia don Ezequiel. Él era solo parte del camino que la trajo hasta allí. Por primera vez, no cargaba vergüenza por su piel, por su cabello, por la forma de sus ojos. Por primera vez, no se preguntaba si era digna. Se sentía entera, no porque alguien se lo dijera, sino porque al fin lo creía. Y esa certeza, tan simple, dolía, pero dolía como una sanación. Poco antes de dormir, oyó un sonido leve afuera. Pensó que era el viento, pero al abrir la cortina de piel, encontró a Nahuel sentado frente a su cabaña, con las manos cruzadas sobre las rodillas. No parecía inquieto, solo presente. Ella se acercó, sin prisa, y se sentó a su lado en el suelo. Permanecieron algunos minutos en silencio, mirando las estrellas. Entonces él habló, con la misma calma de siempre. Cuando llegaste, pensé que tendría que protegerte, pero hoy, creo que tú protegiste algo en todos nosotros. Camila no supo qué decir. Solo lo miró con gratitud. Era la primera vez que alguien la veía no como una carga, una promesa o un símbolo, sino como alguien que había hecho una elección, y esa elección ahora se convertía en amor. Apoyó la cabeza en su hombro, un gesto tímido, pero decidido. Nahuel no se movió, no habló. Solo permaneció allí, presente. Fue en ese momento que Camila entendió. No se trataba de comenzar una nueva vida, sino de reconocer que ya había comenzado, mucho antes de ese día. Tal vez cuando cosió la primera ropa para un niño de la aldea, o cuando una anciana le pidió consejos, o cuando Nahuel, sin tocarla, le ofreció silencio y tiempo. La revelación sobre su origen fue solo el catalizador. Lo que realmente la transformaba era estar allí, entera, sin tener que ocultar quién era. El viento soplaba suavemente entre los pinos, y por un instante, todo pareció en paz. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado dentro de él. A la mañana siguiente, antes de que el primer rayo de sol tocara el suelo de la aldea, Camila se despertó con una sensación distinta, no de alivio como esperaba, sino de plenitud silenciosa. Se sentó al borde del lecho, observando la luz suave que comenzaba a entrar por las rendijas de la cabaña. El collar aún colgaba de su cuello, y al tocarlo con los dedos, sintió que llevaba consigo más que semillas y conchas. Llevaba el recuerdo del día anterior, cada palabra, cada gesto, cada mirada que le había devuelto el derecho a existir por completo. Se vistió sin prisa, se ató el cabello con el paño rojo y salió. Afuera, el mundo parecía igual, pero ella ya no lo era. Y eso bastaba para que todo también estuviera diferente. Cerca del arroyo, encontró a Nayeli recogiendo flores con otras niñas. La pequeña corrió hacia ella, sosteniendo un ramito con los dedos sucios de tierra. «Es para ti, Itzel», dijo, con una sonrisa que no llevaba ceremonia alguna, solo cariño genuino. Camila se agachó para recibir las flores y, por impulso casi involuntario, abrazó a la niña con fuerza. No era un gesto ensayado, era puro. Nayeli correspondió, apretando fuerte. «Mi madre dice que eres como las raíces de los árboles grandes. No se ven, pero lo sostienen todo debajo». Camila rió bajo, con los ojos llorosos. Tal vez ya no. Necesitaba entender todo con la cabeza. Tal vez, en ese nuevo lugar donde las palabras venían simples, las verdades más profundas ya estaban dichas. Esa misma mañana, mientras la aldea seguía su rutina habitual, Camila fue llamada por un grupo de mujeres mayores para participar en un círculo de decisiones. No era común que alguien que había llegado de fuera fuera invitado tan pronto, pero notó que las miradas ya no la trataban como forastera. Se sentó entre ellas, escuchó en silencio y habló cuando se le invitó. Comentó cómo podrían aprovechar mejor las telas guardadas, sugirió enseñar a las más jóvenes a coser remiendos más resistentes. Sus palabras fueron recibidas con atención. Yana, una vez más, asintió al final y dijo simplemente, «Ya eres una de nosotras». Camila agradeció con un gesto de cabeza y permaneció allí, sin prisa, dejando que esa sensación de pertenencia se asentara poco a poco, no como un título concedido, sino como algo que finalmente tenía sentido. Más tarde, sentada al borde del campo, observó a los niños jugar con muñecos de madera y tela. Uno de los muñecos llevaba un collar similar al que ella había recibido de Nahuel. Camila sonrió.
casi sin querer. Se dio cuenta de que los pequeños comenzaban a imitarla, no por obligación, sino por admiración. Aquello la conmovió profundamente. Había crecido escuchando que nadie quería ser como ella, que su aspecto, su voz, su forma de ser, eran motivo de vergüenza. Ahora era lo contrario. Se convertía en espejo. No porque lo buscara, sino porque se mantuvo de pie incluso cuando nadie la veía. Cerró los ojos por un instante, escuchando la risa de los niños como música. Un pensamiento surgió, calmo y claro. Lo que antes dolía, ahora sostenía. A media tarde, un grupo de hombres regresó de la casa, trayendo carne fresca. Era un momento de celebración. Y pronto, la aldea se llenó con el aroma de la leña encendida y la preparación de los alimentos. Camila ayudaba a cortar raíces, lavar hojas, remover caldos. Ya no era una ayuda tímida. Era parte del flujo. Mientras trabajaba, sintió una mano tocar suavemente su brazo. Era Nahuel. La llamó con un gesto de cabeza y, en silencio, la condujo hasta un claro cercano. Cuando llegaron, le entregó algo envuelto en cuero. Una pequeña piedra tallada con símbolos apaches. Era de Atzin, dijo. Él era uno de los nuestros. Guardamos esto después de su muerte. Nunca supimos que había dejado algo atrás. Camila sostuvo la piedra con ambas manos, como si fuera el corazón de su verdadero padre latiendo allí. No pudo decir nada. Solo miró la piedra, que era simple, irregular, pero tenía un símbolo tallado con nitidez, algo que recordaba una espiral y una mano abierta. Se sentó en el suelo y respiró hondo. Nahuel permaneció a su lado, respetando su silencio. Camila pasó los dedos por los surcos del grabado y, por primera vez, imaginó el rostro de su verdadero padre no con tristeza, sino con nostalgia por algo que nunca tuvo. Gracias, susurró, sin saber si hablaba con Nahuel, con Atzin o consigo misma. Guardó la piedra dentro de su blusa, junto al pecho, y permaneció allí largos minutos, en paz. Cuando se levantaron para regresar a la aldea, miró a Nahuel y dijo, sin ceremonia, «Siempre supiste que me quedaría, ¿verdad?» Él solo respondió, «Tú nunca te fuiste». El resto del día pasó rápido, como suelen pasar los días en que el alma se mueve más que el cuerpo. Cuando el cielo comenzó a oscurecer nuevamente, la aldea se organizó para el Lu. Canto ritual de la noche. Cada familia encendía una pequeña llama frente a las tiendas, como era tradición. Camila, sin saber exactamente qué se esperaba, preparó un círculo de piedras y colocó allí la piedra de Atzin y el collar que había recibido. Se sentó al lado y cerró los ojos. No rezó, no habló. Solo se permitió sentir todo lo que ese día representaba. El dolor del descubrimiento, el impacto de la verdad, la liberación, la acogida. A su alrededor, nadie la interrumpió. Su presencia en ese momento ya era oración suficiente. Cuando abrió los ojos, la luz de la vela titilaba, y las piedras reflejaban la luz como si también quisieran guardar memoria. Fue entonces cuando Nayeli se acercó, descalza y con el cabello suelto, trayendo en las manos una pequeña figura hecha de barro. Se la entregó a Camila con una sonrisa contenida. «Eres tú», dijo. La figura era sencilla, una mujer de cabello largo, con una piedra en el pecho y los brazos abiertos. Camila recibió el obsequio con cuidado, sintiendo que el corazón se le apretaba de forma inesperada. No era el objeto en sí, era el hecho de que alguien la hubiera visto con suficiente claridad para representarla así. Durante años, todo lo que más había deseado era ser vista de verdad. Allí estaba, en las manos de una niña, la prueba de que ahora lo era. Abrazó a Nayeli con un abrazo largo, de esos que no piden permiso. El círculo de piedras a su lado, ahora completo con aquella pequeña escultura, parecía sellar algo que las palabras jamás podrían contener. A la hora de dormir, Camila no volvió directamente a la cabaña. Se quedó un tiempo sentada junto al fuego que aún resistía en el centro de la aldea. Algunos todavía conversaban en voz baja, otros ya se habían retirado. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y el frío comenzaba a tocar los hombros. Nahuel apareció de nuevo, sin previo aviso, y se sentó a su lado con naturalidad. Permanecieron así, callados, durante varios minutos. En cierto momento, él sacó una manta de sus hombros y la extendió entre los dos. Camila la aceptó, cubriéndose lentamente.
El gesto era simple, sin prisa. ¿Quieres saber mi nombre, Apache?, preguntó él, sin mirarla directamente. Camila lo observó con curiosidad. Nahuel es el nombre que uso entre ustedes, pero mi verdadero nombre es Sanitze. Significa el que permanece. Ella sonrió, comprendiendo más de lo que él imaginaba. Tiene sentido, dijo en voz baja. Tú permaneciste cuando yo no sabía si debía quedarme. Él la miró. Entonces, no con intensidad, sino con una dulzura difícil de describir. No dijeron nada más. Permanecieron allí, abrigados por la misma manta, respirando el mismo aire, escuchando el mismo silencio. La sensación entre ellos ya no era de deber, ni de temor o duda. Era elección. Dos personas que, sin prometerse nada, se habían encontrado en medio del tiempo, en medio del dolor, en medio de la reconstrucción. Camila apoyó suavemente su mano sobre la de él, y él correspondió con un apretón firme y tranquilo. No hacía falta ceremonia, era solo verdad. Y en ese instante, todo dentro de ella finalmente dejó de luchar. Cuando por fin se retiró, el interior de la cabaña parecía diferente, aunque nada hubiera cambiado. La luz de la vela proyectaba sombras más suaves, y la estera en el suelo parecía más acogedora. Camila se acostó con el collar aún en el cuello y la piedra de Atsin bajo la almohada. Se quedó allí un tiempo mirando el techo de madera, sin sueño, pero tampoco con prisa por dormir. Pensó en don Ezequiel, no con rencor, sino con una distancia emocional que ahora era posible. Él no solo le negó amor, le negó su origen, su dignidad, pero aún así, ella había sobrevivido. Más que eso, había florecido, sin necesidad de su permiso, sin necesitar ser validada por nadie. Solo ahora comprendía que vivir era más que resistir, era construir. Antes de apagar la vela, sacó el diario de su madre de la caja. Lo abrió en una de las últimas páginas, que aún no había leído. Allí, casi como un susurro escondido entre las líneas, había una anotación breve. Si algún día descubres todo, espero que entiendas que nunca hubo vergüenza en ti, solo miedo en mí. Camila leyó y releyó esa frase, hasta que se disolvió en sus ojos llenos de lágrimas. No hubo un llanto largo o dramático, solo una lágrima, solitaria, que corrió hasta la comisura de su boca. Cerró el cuaderno con ambas manos y lo besó antes de guardarlo. Apagó la vela. En la oscuridad, el silencio de la noche parecía mecerla. Con un tipo de ternura que nunca antes había sentido, se durmió así, con el pecho lleno, sabiendo que ese día había sido definitivo, y que, incluso sin entenderlo todo, ya no necesitaba entender. Bastaba consentir. A la mañana siguiente, cuando los primeros pasos empezaban a marcar el suelo apisonado de la aldea, Camila aún dormía. Fue despertada por el sonido de Nayeli golpeando suavemente la puerta de cuero de la cabaña. «Alguien pregunta por ti», dijo, con un tono que mezclaba sorpresa y curiosidad. Camila se levantó sin entender mucho y salió. En el centro de la aldea, cerca del pozo, había un hombre con ropa de viajero, visiblemente cansado. Era Tomás, un viejo conocido del pueblo, que trabajaba como mensajero. Al verla, se quitó el sombrero con respeto y dijo: «Don Ezequiel está muriendo. Pidió verte». Camila sintió un peso extraño en el estómago. No fue rabia, ni compasión inmediata. Fue más bien un susto seco, el tipo de impacto que uno ya no espera sentir. No respondió de inmediato. Solo se quedó allí, parada, con el rostro levemente contraído. La aldea entera pareció silenciarse alrededor. Nahuel, que observaba desde lejos, se acercó despacio. «No tienes que ir», dijo. «O puedes ir. La elección ahora es tuya». Camila lo miró a él, a Tomás, al suelo. Por dentro, el pasado parecía querer arrastrarla de nuevo, mientras el presente le tendía la mano. Respiró hondo. «No voy a ir», respondió, con voz baja pero firme. «Él me mandó lejos una vez. Ahora soy yo quien se queda». Tomás asintió sin discutir. Entendía que esa decisión no era pequeña. Cuando partió, llevando la respuesta, Camila sintió un alivio que no llegó con ligereza, sino con la conciencia de que estaba, por primera vez, decidiendo por sí misma. Ese día, la rutina en la aldea continuó como siempre, pero Camila guardaba silencio. No un silencio triste, ni pesado. Era un silencio de procesamiento. Mientras lavaba raíces y separaba granos con las otras mujeres,
Su mente repasaba todo lo que Lemay había dicho a Tomás, todo lo que había elegido no hacer. No sentía culpa, solo una aceptación cruda, casi tosca, de que ya no podía vivir según la historia de otros. Nahuel pasó a su lado varias veces, sin decir nada, solo intercambiando miradas cortas. Pero cuando cayó la tarde, la llamó para caminar hacia el bosque. Ella aceptó sin preguntar a dónde iban. Caminaron lado a lado, entre árboles altos y senderos conocidos, hasta llegar a un claro donde un árbol grande y antiguo dominaba el paisaje. Nahuel señaló el tronco y dijo, «Aquí fue enterrado mi abuelo. Era contador de historias. Solía decir que todo espíritu necesita un lugar donde el dolor se vuelve raíz y la vida crece por encima». Camila se acercó al árbol, pasó la mano por la corteza rugosa. No sabía por qué él la había llevado allí, pero lo entendió. Aquel era un lugar de paso, no de final. Se sentó a los pies del árbol y después de un rato dijo, «Quizá necesite enterrar lo que quedó de mí de ese pueblo. No con rabia, solo para poder crecer encima». Nahuel asintió, tomó una pequeña pala de madera que estaba cerca. Era parte de una costumbre ancestral, y se la entregó. Camila cavó en silencio, luego sacó del bolsillo la piedra de Atzin y la enterró con cuidado. No como quien pierde algo, sino como quien devuelve a la tierra lo que ya cumplió su ciclo. Después de cubrir la pequeña fosa con tierra, Camila permaneció sentada un tiempo, con las manos aún sucias, observando el punto donde había dejado la piedra. Se sentía extrañamente serena, como si hubiese liberado un peso que llevaba desde hacía mucho, incluso sin saberlo. «Mi padre no me conoció, pero hoy lo conocí un poco», dijo en voz baja, más para sí que para Nahuel. «Y ahora puede descansar». Nahuel se sentó a su lado, no para consolar, sino para compartir ese instante. Ambos miraban la tierra como si contara una historia que no necesitaba explicación. Cuando se levantaron, el cielo ya comenzaba a cambiar de color otra vez. Regresaron despacio a la aldea, con pasos lentos de quienes no tienen prisa, porque todo lo que necesitaba pasar ya había pasado. Al llegar, el olor a comida caliente los recibió. Los niños corrían de un lado a otro. Los adultos preparaban la cena colectiva, y la fogata principal ya estaba encendida. Camila fue recibida con naturalidad, como siempre, pero algo dentro de ella había cambiado. Ahora, no solo pertenecía, quería pertenecer. Se sentó junto a las otras mujeres, comenzó a cortar los vegetales, rió ante un comentario hecho por una joven, y contó por primera vez una historia de su infancia. Nadie la interrumpió, nadie dudó, solo escucharon. Era un gesto simple, pero poderoso. Camila percibía que ya no la veían como visitante o como ofrenda. La veían como alguien que tenía algo que enseñar, algo que compartir. Y por primera vez, hablar del pasado ya no le dolía. A la hora de dormir, Nayeli insistió en pasar la noche con ella. La pequeña trajo su manta y un muñeco de tela, y Camila no se negó. Prepararon juntas el espacio, rieron mientras organizaban todo y se acostaron lado a lado. Nayeli con los ojos brillando de curiosidad. «¿Me cuentas más sobre tu madre?», pidió. Camila dudó un segundo. Luego comenzó a hablar. Contó sobre la voz suave de su madre, sobre cómo cantaba bajito mientras cosía, sobre cómo escribía en un cuaderno escondido. Y también habló del amor que vivió con Atzin, con palabras simples, sin adornos. Nayeli escuchaba atenta, sujetando su mano con fuerza. Cuando la niña se durmió, aún aferrada a sus dedos, Camila se quedó mirando el techo oscuro, en paz. Aquella cabaña, antes solitaria, ahora albergaba dos historias entrelazadas. Antes de cerrar los ojos, Camila susurró algo que no había planeado. «Gracias, mamá». No era una oración, ni una confesión. Era gratitud. Por más que su madre se hubiera equivocado al callar, por más que dejara vacíos y silencios, aún así le había dado lo más importante, la oportunidad de conocerse a sí misma. Cerró los ojos, sintiendo el calor de la pequeña mano de Nayeli sobre la suya, y supo, con una certeza que no necesitaba prueba, que esa niña continuaría su historia, no como repetición, sino como continuidad transformada. El dolor heredado ahora era memoria, y no prisión. En la oscuridad de la cabaña, con olor a tierra, a tela y a infancia llenando el aire, Camila, ahora Itzel, se durmió sabiendo que ese día no sería olvidado, porque no se trataba solo de ella, se trataba de todo lo que vino antes, y todo lo
¿Qué vendría después? A la mañana siguiente, cuando la luz del sol ya se filtraba entre las rendijas de madera, Nayeli aún dormía, envuelta en la manta, con el muñeco de tela apretado al pecho. Camila se levantó despacio, intentando no despertarla, y salió de la cabaña en silencio. El aire de la mañana estaba fresco, con olor a leña quemada y flores del campo. Caminó hasta el arroyo, se lavó el rostro y se quedó allí unos minutos, observando el reflejo en el agua. No buscaba respuestas, solo quería estar. Era una sensación rara, pero cada vez más frecuente. No estar huyendo, no estar tratando de demostrar nada, solo estar. Cuando se levantó, vio a Yana a lo lejos, sentada bajo la sombra de un árbol. La anciana la llamó con un gesto. Camila se acercó, se sentó a su lado y esperó, sabiendo que, con Yana, las palabras siempre venían a su debido tiempo. ¿Recuerdas la primera vez que llegaste aquí?, preguntó Yana, con voz ronca y pausada. Camila asintió con la cabeza, los ojos fijos en el suelo. Llevabas una sombra en los ojos, no era miedo, era ausencia. Camila escuchó en silencio. Ahora tienes otra cosa en la mirada, tienes raíz. Las palabras de la anciana no eran un elogio, sino una constatación. Camila respiró hondo. Tardé en aceptarme. Tenía miedo de ser como mi madre, de repetir todo, pero creo que logré hacer algo distinto. Yana le tocó la mano, despacio. Tú no repetiste, tú tradujiste. Y quien traduce, salva. Camila sonrió con los ojos llenos de emoción. Por primera vez, escuchaba a alguien decir que su travesía había valido, y no por el camino que recorrió, sino por la persona en la que se había convertido. Esa tarde, ocurrió algo inesperado. Un grupo de forasteros llegó a la aldea, enviados por autoridades locales para firmar acuerdos de paz con otras comunidades indígenas de la región. Entre ellos, una mujer blanca de voz firme y modales respetuosos observó a Camila con atención durante la conversación con los líderes. Después de la reunión, se le acercó con cortesía. ¿Eres Camila Montemayor?, preguntó. La mención de su antiguo nombre hizo que Camila se tensara por un instante. Ahora soy Itzel, respondió con calma. La mujer explicó que estaba recopilando historias de alianzas culturales y había oído hablar de una joven entregada como símbolo que se había convertido en líder y maestra. Quisiera registrar tu historia, dijo. Camila lo pensó un momento. Luego sonrió. Puedes escribirla, pero cuéntala bien. No fui entregada. Me convertí. En la conversación que siguió, Camila narró partes de su vida, pero sin dramatizar. Habló del pueblo, del desprecio, del matrimonio forzado, del viaje, de la aldea, de Nahuel. No ocultó los dolores, pero tampoco los puso en el centro. Habló de lo que construyó, de los niños a los que enseñaba, de los gestos que recibió. La mujer anotaba todo con cuidado, a veces visiblemente conmovida. Al despedirse, la visitante dijo, «No tienes idea de cuántas mujeres necesitan oír esto». Camila no. Respondió de inmediato. Solo después de que se fue, murmuró para sí misma, «Tal vez sí lo sé». Y en ese momento, comprendió que su historia no terminaba allí. Ahora se transmitiría de boca en boca, como las historias contadas junto al fuego, como semillas lanzadas en tierra fértil. Con el tiempo, el nombre de Itzel empezó a ser invocado con más frecuencia por los niños y jóvenes para aprender, no solo a coser, sino a entender palabras, a contar, a escuchar. Su nombre circulaba por la aldea con naturalidad, como si siempre hubiera formado parte de ella. Pero había algo más, una especie de reverencia que no venía del miedo ni de la imposición, sino del reconocimiento. Era difícil explicarlo, pero era visible. Incluso los mayores, como Yana y los consejeros, empezaban a pedir su opinión en asuntos comunitarios. Nahuel, siempre discreto, la observaba con un cierto orgullo tranquilo. No había competencia ni sorpresa, había aceptación. «Encontraste tu lugar», le había dicho días antes. Ahora, ella empezaba a entender que encontrar el lugar no era solo ser aceptada, era también elegir quedarse y asumir lo que eso significaba. Cierta noche, cuando los niños dormían y la aldea estaba en silencio, Itzel se sentó junto a la fogata ya baja y miró al cielo. Las estrellas estaban nítidas, como hilos colgados en la oscuridad.
Pensó en la hija que tal vez tendría algún día. No era un deseo nuevo, pero por primera vez no venía acompañado de miedo. Imaginó a una niña de ojos vivaces, corriendo entre las tiendas, escuchando historias antiguas, sabiendo desde temprano que no necesitaba esconderse. Imaginó a Nayeli contándole, en el futuro, quién fue Itzel. Sonrió con la idea. Sabía que, si ese día llegaba, ya habría dejado huellas firmes en la tierra. Tomó el diario de su madre una vez más, leyó un fragmento al azar y cerró el cuaderno con cariño. El pasado estaba allí, sí, pero ahora como suelo, y todo lo que crecía sobre él era elección suya. Pasado el tiempo, durante una ceremonia de paso organizada por los ancianos, Itzel fue llamada a posicionarse entre los que serían homenajeados. Era un ritual simbólico, realizado pocas veces al año, en el que se reconocía a quienes habían atravesado ciclos importantes. No se trataba de títulos, sino de aceptación espiritual, de reconocer que alguien ahora sostenía parte de la aldea con su presencia. Cuando se pronunció su nombre, Itzel dudó. Sentía que pertenecer no dependía de rituales, pero al ver los rostros de las mujeres, los niños y los ancianos sonriéndole, comprendió que no era solo sobre ella, era sobre todos. Caminó hasta el centro, con el paño rojo en el cabello y el collar aún en el cuello. Recibió una pluma blanca en las manos y se arrodilló en silencio. Era el fin de una travesía y el inicio de otra. Esa noche, sentada junto a Nahuel, con la pluma sobre el regazo, Itzel sintió una especie de quietud difícil de explicar, como si, después de tanto caminar, ahora pudiera simplemente permanecer. Nahuel la miró y dijo: «Hoy te convertiste en historia. De ahora en adelante, vivirás siendo contada». Ella rió leve, sin vanidad. «¿Y tú?». Él se encogió de hombros, sereno. «Yo soy parte de lo que te contó». El silencio entre ellos no estaba vacío, estaba lleno de todo lo que vivieron. Itzel le tomó la mano con naturalidad y miró a su alrededor. El fuego, las voces, los olores, la tierra, todo era parte de ella ahora. Entendía, al fin, que ya no tenía que demostrar nada. Viviría el resto de sus días no tratando de encajar, sino siendo raíz donde antes solo había piedra. Con el tiempo, el nombre de Camila Montemayor fue quedando en el olvido fuera de la aldea. En el pueblo, pocos recordaban a la joven entregada como símbolo de paz, pero en la comunidad apache, Itzel se convertía en un nombre transmitido de generación en generación, no en libros ni registros, sino en las historias contadas junto al fuego, en las charlas entre madres e hijas, en los consejos dados con delicadeza por las ancianas. Ella no buscaba ser recordada, solo hacía lo que sabía: enseñar, cuidar, escuchar. Su presencia era constante, pero nunca ruidosa. La llamaban cuando las cosas parecían confusas, cuando una joven se sentía fuera de lugar, o cuando un niño preguntaba por qué era diferente. Itzel no daba respuestas rápidas, pero compartía fragmentos de su propia travesía, y, sin darse cuenta, se convertía en referencia. Pasaron los años, y un día Itzel dejó de contar. Ya no hacía falta decir las palabras. Los niños, ahora adultos, sabían su historia de memoria, y cada uno la interpretaba de manera única. Nayeli, especialmente, mantenía vivo cada detalle. Se sentaba frente a los más pequeños y hablaba de la mujer que llegó callada, que casi fue borrada, pero que decidió florecer donde nadie lo esperaba. Contaba del collar, de la piedra enterrada, del diario escondido, del nombre recibido. Los niños escuchaban atentos, como quien oye algo que habla de uno mismo. Eso era lo que hacía a Itzel inmortal dentro de ellos. No porque venciera, sino porque eligió ser completa. Y eso, más que cualquier gran hazaña, era lo que realmente lo cambiaba todo. En un atardecer tranquilo, muchos años después, Itzel se sentó sola frente al mismo círculo de piedras donde un día había enterrado la piedra de Atzin. Ya estaba envejecida, con el cabello plateado atado con un lazo sencillo, pero los ojos seguían firmes. Llevaba en el regazo un paño bordado por ella misma, con pequeños dibujos que contaban, sin palabras, su historia. El collar aún colgaba de su cuello, y su mano sostenía con delicadeza la pluma blanca de la ceremonia de paso. No decía nada, solo miraba el horizonte, donde el cielo comenzaba a cambiar de color.
Sabía que el cuerpo ya le daba señales de cansancio definitivo, pero no había miedo. Había una plenitud que solo conoce quien ha caminado por dentro de sí hasta el final. Nayeli la encontró allí, poco después, y se sentó a su lado, sin preguntar nada. Ya era adulta, con la misma expresión serena que un día había aprendido de ella. Las dos permanecieron en silencio mucho tiempo, solo compartiendo el espacio y el viento tibio del atardecer. En determinado momento, Itzel la miró y dijo: «¿Sabes lo que tienes que hacer, si yo ya no estoy aquí?» Nayeli asintió con los ojos llenos. «Siempre estuviste, y seguirás». Itzel sonrió. No necesitaba nada más. La historia había sido transmitida, no en forma de lección, sino como ejemplo. Y ese tipo de herencia no muere. Cambia de cuerpo, de tiempo, de voz. Aquella noche, cuando las estrellas volvieron a brillar sobre la aldea, muchos dicen que una luz suave se posó sobre las piedras por unos instantes. Nadie sabe explicarlo, y nadie lo intenta. Después de aquel día, la cabaña de Itzel permaneció tal como ella la dejó. Nada fue retirado, nada fue reformado. Los niños entraban con cuidado, se sentaban en el suelo y miraban los objetos con reverencia. El diario de su madre aún estaba allí, guardado en la misma caja de madera. El paño bordado, el collar, la pequeña escultura de barro hecha por Nayeli. Todo seguía en su sitio. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro. Pero afuera, la aldea se movía, crecía, cambiaba. Las mujeres más jóvenes comenzaron a reunirse en torno a la fogata para compartir dudas e ideas, como hacía Itzel. Nayeli tomaba la palabra con naturalidad, no como alguien que reemplazaba, sino como quien continúa el flujo. En cada historia contada, la presencia de Itzel se hacía sentir, y en cada decisión tomada, una parte de ella se manifestaba, discreta pero constante. Cierta noche, una niña preguntó por qué ella se llamaba Itzel. Nayeli respondió sin pensar: «Porque trajo luz donde solo había piedra». La respuesta corrió por la aldea como una brisa suave. Nadie necesitaba explicar nada más. Era el tipo de verdad que no exige pruebas. Con los años, otras niñas comenzaron a ser llamadas así, en homenaje. Pero nadie usaba el nombre con vanidad. Era una forma de recordar que incluso las historias más dolorosas pueden convertirse en raíces firmes, y que incluso aquellas que fueron rechazadas, silenciadas o olvidadas, pueden, si se acogen a sí mismas, convertirse en espejo, en suelo, en futuro. En las noches más silenciosas, cuando la fogata se apaga y solo quedan brasas, hay quienes dicen sentir un calor distinto en el aire, como si alguien aún estuviera allí, escuchando en silencio, permaneciendo. Con el paso de los años, el nombre de Itzel cruzó la aldea y llegó a otras comunidades cercanas. Era citado con respeto por ancianos de distintas tribus y recordado con cariño por viajeros que escuchaban su historia en las ruedas de conversación y la llevaban más allá. A veces, personas del antiguo pueblo oían ecos del relato y se preguntaban si era la misma Camila Montemayor que un día partió en silencio. Nunca había certeza, solo rumores, memorias borrosas, fragmentos inconexos. Pero quienes vivieron a su lado sabían: ya no era Camila, era Itzel. Y Itzel no solo había sobrevivido, había dejado una marca. 4. Una vez, un joven de la aldea, curioso por las historias que oyó en su infancia, decidió escribir todo lo que sabía sobre ella, no en forma de leyenda, sino como testigo. Preguntó a Nayeli, a las mujeres, a los hombres mayores. Anotó gestos, frases, lugares. No escribió como quien inventa, sino como quien guarda. Y al final del cuaderno, escribió: «Ella no quiso ser recordada como ejemplo, solo no quería desaparecer». El cuaderno fue dejado en la cabaña, junto al diario de la madre de Itzel, y quedó allí, abierto para quien quisiera leer. Con los años, muchos niños se sentaron en ese suelo de barro, abrieron esas páginas, y al terminar la lectura, salían en silencio, no con tristeza, sino con una firmeza nueva en la mirada, como quien entiende que vivir, a veces, es solo resistir hasta florecer. El tiempo siguió su curso, y la cabaña de Itzel terminó por convertirse en parte viva de la aldea. No era un santuario, ni un museo. Era un lugar al que la gente iba para recordar, pensar o simplemente guardar silencio. A veces, madres llevaban a sus hijas pequeñas allí,
Se sentaban con ellas y decían, ella vivió aquí, y lo cambió todo sin levantar la voz. Las niñas escuchaban con los ojos brillantes, como quien descubre que existe un lugar en el mundo incluso para quien se siente equivocada, diferente, fuera de lugar. Nayeli, ya anciana, seguía contando la historia de su amiga, su mentora, la mujer que eligió quedarse donde nadie la quería, y que construyó raíces tan profundas que nadie pudo arrancarlas. Una noche, durante una lluvia suave, una de las nietas de Nayeli, niña de ojos oscuros y cabello espeso, preguntó si era cierto que Itzel había sido rechazada por su propia familia. Nayeli miró a su nieta con calma y respondió, fue rechazada, sí, pero no permitió que eso la definiera. Eligió qué hacer con el dolor. Y por eso hoy puedes andar con la cabeza en alto. La niña quedó en silencio. Luego, abrazó a su abuela con fuerza. Afuera, la lluvia caía leve sobre las tiendas. Y dentro, en ese gesto de cariño y escucha, la historia continuaba. No porque alguien decidiera contarla, sino porque ya se había vuelto parte de todos. Con el tiempo, se hizo costumbre entre las jóvenes de la aldea visitar la cabaña de Itzel el día en que menstruaban por primera vez. Era una tradición que nadie impuso, pero que nació naturalmente, como un rito de paso silencioso. Cada niña llevaba un objeto personal, un lazo para el cabello, una pulsera, una pequeña piedra, y lo dejaba sobre la caja de madera donde estaban el diario, el cuaderno de relatos y el paño bordado. Era un gesto simbólico, una forma de decir, yo también vengo de un lugar difícil, pero elijo caminar con firmeza. Nadie explicaba esa costumbre con palabras, pero todas sabían su significado. Era allí, en ese espacio sencillo, donde se aprendía algo que ninguna escuela enseñaba, que hay fuerza en ser quien una es, incluso cuando el mundo insiste en decir lo contrario. Cierta madrugada, uno de los ancianos, ya con la vista débil y los pasos cortos, fue visto sentado frente a la cabaña, mirando fijamente la entrada como si esperara a alguien. Cuando un joven se acercó para ayudarlo a regresar, el anciano dijo, déjame un poco más. A veces siento que aún va a salir de allí, con el collar en el cuello y el cabello atado con aquel paño rojo. El muchacho no insistió. Se sentó a su lado, en silencio, y juntos se quedaron allí un rato, sin hablar. El anciano sabía que Itzel no volvería, pero también sabía que ella nunca se había ido del todo, y en ese silencio compartido, donde cabía más de lo que las palabras pueden contener, ambos entendieron que algunas presencias atraviesan el tiempo, no como fantasmas, sino como raíces profundas que sostienen el suelo por donde aún caminamos. Hoy, nadie sabe con certeza cuántos años han pasado desde que Itzel partió. Algunos dicen que fueron décadas, otros no se preocupan por el tiempo contado en números. Lo que permanece es lo que ella dejó, una presencia que no se mide, un recuerdo que no necesita fotografía. Hay quienes vienen de lejos solo para oír su historia contada por Nayeli o por alguno de los descendientes. Se sientan alrededor del fuego, escuchan en silencio, y se marchan llevando algo que no sabían que necesitaban. Un tipo de consuelo, tal vez, o solo la certeza de que es posible no ser destruido por los rechazos de la vida. La cabaña sigue allí, firme, con los objetos preservados y el olor a tierra y tela aún en el aire. Y de vez en cuando, un niño entra, cierra los ojos y dice en voz baja, gracias por no haberte ido. Y así, sin promesas, sin milagros, sin grandes gestas registradas oficialmente, Itzel se convirtió en parte de algo mayor. Su historia atravesó generaciones porque no fue perfecta, fue humana, porque ella no venció al mundo, simplemente eligió no desaparecer dentro de él. Y esa elección, repetida en silencio por tantas otras mujeres, sigue resonando hasta hoy. Cuando el viento sopla fuerte sobre la aldea, hay quienes dicen que se oye un canto suave, casi imperceptible, entre los árboles, y nadie intenta explicarlo, porque ciertas presencias no se explican, solo permanecen.